Muy buenas, bienvenidos al noticiero sobre problemas ambientales. Hoy vamos a basarnos en el tema de la lluvia ácida. Bueno, antes que nada, la lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre, que son emitidos por las fábricas, centrales eléctricas, vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Finalmente, las sustancias químicas caen a la tierra, acompañadas de las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida. Los contaminantes atmosféricos que dan origen a la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por los vientos, afectando ríos, lagos, mares, cultivos y hasta las personas. La lluvia normalmente presenta un pH de 5.65, que es ligeramente ácido. Debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico, se considera lluvia ácida tiene un pH menor a 5 y puede alcanzar un pH de vinagre, que es el pH 3. Esos valores de pH se alcanzan por la presencia de ácidos como el sulfúrico o el ácido nítrico, y estos ácidos se forman a partir del dióxido de azufre y el monóxido de nitrógeno, que se convierten en ácidos. Bueno, la formación de la lluvia ácida es una gran parte del dióxido de azufre emitido a la atmósfera, que procede de una emisión natural que se procede por las erupciones volcánicas, que son fenómenos irregulares. Sin embargo, una de las fuentes del dióxido de azufre es la industria metalúrgica. El dióxido de azufre puede proceder también de otras fuentes, por ejemplo, como el sulfuro de dimetilio y otros derivados, como el sulfuro de hidrógeno. Esos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico, dando dióxido de azufre. Finalmente, el dióxido de azufre se oxida a trióxido de azufre, y este trióxido de azufre puede quedar disuelto en las gotas de lluvia. Es entre las emisiones de dióxido de azufre en procesos de obtención de energía. El carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles contienen azufre en unas cantidades variables, y debido a la combustión el azufre se oxida a dióxido de azufre. Pues los procesos industriales que generan dióxido de azufre, por ejemplo, son la industria metalúrgica. En la fase gaseosa, el dióxido de azufre se oxida por la reacción en el radical hidroxilo por una reacción intermolecular. Cuando hay presencia de agua atmosférica o sobre superficies húmedas, el trióxido de azufre se convierte rápidamente en ácido sulfúrico. El óxido de nitrógeno se forma por la reacción del oxígeno y nitrógeno a alta temperatura. Una de las fuentes más importantes es a partir de las reacciones producidas en los motores térmicos de automóviles y aviones, donde se alcanzan temperaturas muy altas. Este no se oxida con el oxígeno atmosférico, es muy importante tener eso en cuenta. Pues los efectos de la lluvia ácida. La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el desarrollo de la vida acuática en estas aguas. Además, nosotros podemos vernos seriamente afectados por esto, porque por ejemplo un pescador pesca un pez y nos lo va a dar nosotros y está contaminado y podemos enfermarnos. Y las reacciones no son inmediatas, se demoran, entonces uno se da cuenta en el momento que se enferma y puede tener consecuencias letales. Pues igualmente afecta directamente a la vegetación, porque le produce daños importantes en las zonas forestales y acaba con los microorganismos. El término lluvia ácida abarca la sedimentación tanto húmeda como seca, contaminantes ácidos que pueden producir deterioro en la superficie de los materiales. Esos contaminantes que escapan a la atmósfera al quemarse carbón y otros componentes fósiles reaccionan con el agua y los oxidantes de la atmósfera y se transforman químicamente en ácido sulfúrico y nítrico. Los compuestos ácidos se precipitan entonces a la tierra en forma de lluvia, niebla o neblina, o pueden unirse a partículas secas y quedar en forma de sedimentación seca. La lluvia ácida, por su carácter corrosivo, corroe las construcciones y las infraestructuras. Puede disolver, por ejemplo, el carbonato de calcio y afectar de esta forma los monumentos y edificaciones construidas con mármol o caliza. Es muy potente y muy fuerte y puede dañar casi cualquier construcción. Y esto, si se da durante los años, las va destruyendo hasta que puede tener un fin como que se caiga muy fácilmente con un terremoto, porque están muy deterioradas y muy débiles las construcciones. Un efecto indirecto muy importante es que los protones de hidrógeno procedentes de la lluvia ácida arrastran ciertos iones del suelo, por ejemplo, cationes de hierro, calcio, aluminio, plomo o zinc. Como consecuencia, se produce un empobrecimiento en ciertos nutrientes esenciales y el denominado estrés de plantas que les hacen vulnerables a las plagas. Los nitratos y sulfatos sumados a los cationes lixiviados de los suelos
contribuyen a la eutrofización de los ríos y lagos, embalses y regiones costeras, lo que deteriora sus condiciones ambientales naturales y afecta negativamente a su aprovechamiento. Hay un estudio muy significativo realizado en el 2005 por Vincent Gauzy, de Open University, que sugiere que grandes cantidades relativas pequeñas de sulfato presentes en la lluvia ácida tienen una fuerte influencia en la reducción del gas metano producido por metanógeno en áreas pantanosas, lo cual podría tener un impacto, aunque sea leve, en el efecto invernadero. Pues las soluciones entre las medidas que se pueden tomar para reducir la emisión de los contaminantes precursores de este problema tenemos las siguientes: reducir al máximo nivel el azufre en los diferentes combustibles, trabajar en conjunto con las fuentes fijas de la industria para establecer disminuciones en las emisiones de SOX y NOx, usando tecnologías para el control de la emisión de estos óxidos, impulsar el uso de gas natural en diversas industrias, introducir el convertidor catalítico de 3 vías, la conversión de gas en vehículos de empresas mercantiles y el gobierno, ampliación del sistema de transporte eléctrico, instalación de equipos de control en distintos establecimientos, no agregar otras sustancias químicas en los cultivos, adición de un compuesto alcalino en los lagos y ríos para neutralizar el pH, y por último, el control de las condiciones de la combustión, temperatura, oxígeno, entre otras. Bueno, como podemos ver, la lluvia ácida es un problema muy grande que estamos pasando pues por ahora, y pues lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos es intentar no usar el carro, sino que usar más bien una bicicleta, y de esta manera no se liberarían tantos combustibles que crean la lluvia ácida, y así nos podemos salvar nuestra vida. Muchas gracias por estar el noticiero.